DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que en democracia un país debe ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo le va? Esta es la segunda edición por aquí por DTV, segunda edición por aquí por Diputados Televisión, en un congreso, en una cámara baja que está mirando muy de cerca lo que sucede en el plano, principalmente en el calendario electoral de las provincias, en el plano electoral de la nación, los diputados que recorren mayoritariamente su territorio y mientras tanto tienen lo que decimos habitualmente, la agenda planificada en algunos puntos centrales. El juicio político a la Corte, la discusión por el proyecto de modificación, el proyecto de ley de alquileres, dos puntos centrales para tanto el oficialismo como para la oposición. El juicio político que lo impulsa el Frente de Todos, la modificación a la ley de alquileres que le está impulsando principalmente Juntos por el Cambio y el resto de la oposición, y ahí está la agenda que está atravesando este Congreso Nacional, con algunos temas nuevos, como el conocido en los últimos días, el proyecto de ley de Máximo Kirchner referido a aerolíneas argentinas, y en el medio está el transitar del calendario electoral en nuestro país, que en las próximas horas, en los próximos días, el fin de semana, tiene una nueva elección, que es la elección de intendente en la ciudad de Córdoba, que en el medio de esta campaña nacional, esa elección de la localidad cordobesa, de la ciudad capital, termina siendo una elección nacionalizada por los diferentes frentes políticos de cara a las elecciones PASO del próximo 13 de agosto. De todo esto vamos a estar hablando en las próximas 2 horas. Esta es la segunda edición por aquí por DTV. Voy a saludar a mi compañera que me está acompañando en la jornada de hoy, señora María Caferata. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Fer? Buenas Muy tardes. Bien. Horario no habitual para usted. No habitual, pero teníamos tanto para charlar todavía sobre acá en DTV, sobre las cosas que se están por venir. Porque si bien estamos en receso invernal, vos lo mencionabas, tenemos a los candidatos y candidatas recorriendo el territorio. Estamos viendo un poco cómo gran parte de las discusiones sobre políticas a implementar, en el caso de ser futuro gobierno, se están viendo traducidas en el Congreso de la Nación. Máximo Kirchner no suele presentar proyectos de ley. El proyecto que vos mencionabas que buscaba prohibir que se puedan vender las acciones de aerolíneas argentinas había llegado 24 horas después del acto que habían encabezado Sergio Massa y su madre y la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, a los 15 años de la estatización, de la reestatización de aerolíneas argentinas. Y bueno, un poco este juego de ver, el Frente de Todos plantea los diferentes modelos de país que se tienen, bueno, a ver cómo se plasma puntualmente en el Congreso las diferentes miradas que los candidatos juegan. Así que vamos a ver cómo seguirá. Sabemos que la segunda parte, 13 de agosto, son las PASO. Claro. Van a ser 13 días, ¿no? Desde que termine el receso invernal. En principio solamente está la reunión de Comisión de Juicio Político, que es la comisión que sigue trabajando semana a semana con una ciudad que no tienen el resto de las comisiones. Vamos a ver qué pasa después de las PASO, cómo se reacomodan las estrategias legislativas en base a quién gane, quién pierda, ¿no? El caso. Sí, el 13 de agosto, en definitiva, es una elección puertas hacia adentro de cada uno de los frentes políticos. Se definen un poco, formalmente, ¿no? Lo que serían las viejas internas de los partidos. Lo cierto es que el pasado fin de semana hubo unas PASO en la provincia de Santa Fe con mucha trascendencia política. Y lo mismo va a suceder el 13 de agosto. Sí, en principio ordenará fundamentalmente a Juntos por el Cambio, que son los que están concentrando la agenda por estos días, porque son los que tienen la interna más interesante en términos de volumen, porque no se sabe ahí quién va a salir victorioso.
Unión por la Patria tiene su propia interna en diferentes niveles, ¿no? Claro. Uno es Sergio Massa, el otro es Juan Grabois. Hay una preocupación que ven que Juan Grabois va subiendo algunos puntos en las encuestas, pero bueno, está más que nada con el final anunciado sobre quién va a ser el victorioso en esa interna. Y ahí yo pensaba, me acuerdo cómo fue después del recambio legislativo en el 2021 con un Juntos por el Cambio envalentonado, bloqueando mucho de los tratamientos y diciéndole al oficialismo, ya no tenés vos la mayoría, fue una nueva elección, vas a tener que sentarte a negociar. En el caso puntualmente de Juntos por el Cambio es interesante porque lo que se está discutiendo son también estrategias parlamentarias muy distintas en lo que es Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. Sabemos que Horacio Rodríguez Larreta tiene esta mirada de una nueva mayoría, de tejer alianzas con algunos sectores del peronismo, pensando en cómo hacer para pasar sus políticas en el Congreso y que sean aprobadas, y una Patricia Bullrich que fue muy dura, por ejemplo, cuando se intentó negociar un acuerdo con Schiaretti, que piensa más alianzas con los libertarios, con los cuales siente más vínculo ideológico, y después en el Senado se verá o serán alianzas circunstanciales. Así que ahí también se va a definir ahí quién va a ser la voz cantante acá en el Congreso de la Nación. Bueno, momentos interesantes, María, que se van a ir desarrollando en este Congreso Nacional. Nos vamos a ir a nuestro móvil porque nos está llamando Lourdes López. Lourdes, buenas tardes. Fer, compañeros en el piso y por supuesto la audiencia que nos sigue a través de Diputados Televisión. Bueno, estamos aquí en lo que es el auditorio del anexo A de la Cámara de Diputados de la Nación, precisamente en una actividad que tiene que ver con las vacaciones de invierno, que es propuesta en este caso por APL y también, bueno, para que los chicos, las infancias se puedan divertir, la puedan pasar bien. Bueno, esta propuesta que es Canciones para perder el tiempo de las hermanas Misterio, se trata de Rubí y de Trini, que luego de descubrir que ya no hay más preguntas para responder, se lanzan a una aventura detrás del tiempo. Esta actividad comenzó hace algunos minutos nada más, hay música, hay baile, por supuesto hay toda una puesta en escena muy divertida y muy entretenida para todas las infancias. Luego cuando se retiran también hay un regalito con sorpresas, con comidita, con de todo, golosinas por supuesto para los más chiquitos, así que realmente está muy muy divertido. Hay que decir que el próximo martes también hay otra actividad, el próximo martes 25 de julio, en el auditorio Leonardo Fabio de la Biblioteca del Congreso, pero ya les vamos a estar comentando puntualmente de esa actividad. Por ahora, desde APL han lanzado esta nueva propuesta, este nuevo lanzamiento que tiene que ver con la actividad cultural, también esta cultura de APL, a quien agradecemos por supuesto a Mercedes, que con mucha predisposición nos acercó en este caso la Gacetilla para, bueno, por supuesto brindarles la data de que acá en este momento se está realizando esta actividad cultural, recreativa para los más chicos y por supuesto así se llama, Canciones para perder el tiempo de las hermanas Misterio. Cuando ya no hay más preguntas para responder, es hora de divertirse. Claro, exactamente. Y está muy bien recordarlo, lo que vos estás señalando, Lourdes, que además estás un poquito mejor de la voz que ayer, un poquito mejor. Un poquito. No hay que gritar. De a poquito vamos mejorando. Exactamente. Sí, pasa que el frío no ayuda. No así ayuda. que Bueno, de todas pero, maneras nos vamos a va emponchar ir cambiando, para los próximos móviles. Parece que va a ir cambiando la temperatura y vamos a tener un excelente fin de semana. Ojalá. Pero quería decirte que lo que vos estás trayendo a la mesa, que es un poco ese trabajo que empiezan a hacer las direcciones de cultura de las cámaras, la dirección de cultura de la propia Biblioteca del Congreso, la Asociación del Personal Legislativo, lo que hace el gremio de APL, empiezan a ser, digamos, los protagonistas del Congreso en este periodo de vacaciones escolares invernales. Y por supuesto hay que ver qué va a pasar con los más chiquitos, qué hacemos con las infancias que tienen que también salir, divertirse, poder tener su recreación. Puntualmente para la próxima semana, para el martes 25 de julio a las 15 horas, se pueden retirar las entradas gratuitas. El miércoles 12 y el jueves 13 también de 10 a 17 horas en la Secretaría de Cultura. Y si no, las entradas limitadas hasta agotar la capacidad de la sala. Eso lo pueden obtener ahí minutitos antes de llegar. Como es a las 15 horas, bueno, se pueden acercar al lugar y en este caso retirar las entradas para acceder con toda la familia y con los amigos. Cualquier consulta, culturaapl@gmail.com o culturaapl en Instagram, es muy fácil la dirección.
lo pueden buscar allí en redes y estar cerca de lo que nos brinda Cultura APL. Reiterar el agradecimiento a Mercedes, que con mucha buena onda también nos brindó toda la data, y en este caso aquí cuando ya no hay más preguntas que responder, aparecen las hermanas Misterio, Trini y Rubí con toda la actividad divertida, música arriba del escenario, toda una puesta en escena espectacular para todos los más chicos. Lourdes, gracias por toda esta información. Un placer. Gracias. Hasta la próxima, Fer. Hasta luego. Ahí estaba Lourdes López con nuestro móvil, momento de receso escolar invernal, y ahí es donde empiezan también, María, a trabajar la Biblioteca del Congreso, que escuchamos en los últimos días a Carlos Selva, temas de una agenda cultural importante, interesante. Todas las actividades culturales que si no saben pueden acercarse al Congreso de la Nación, si no saben qué hacer con sus chicos estas 2 semanas, bueno, el Congreso no solamente se legisla, sino que también hay muchas actividades para hacer. Bueno, muy bien, nos vamos a ir ahora a la provincia de Jujuy. ¿Cómo le va? Buenas tardes, diputada Sarapuga. ¿Cómo anda? Fernando Fraquelli la saluda. Muy buenas tardes, muy bien, Fernando, un gusto. Natalia, bueno, a ver, preguntarle primero por esta agenda que tiene el Congreso, porque usted acaba de ingresar hace poquitas semanas a este Parlamento Nacional y seguramente, más allá de la agenda que tiene esta Cámara de Diputados, Natalia, hay una agenda propia que seguramente usted quiere rápidamente volcarla en proyectos de ley. Sí, claramente, yo vengo de la vinculación con los sectores más vulnerables, por un lado porque vengo de la militancia social, en mi caso de la causa indígena y distintos sectores. También vengo de cumplir distintos roles de funciones vinculadas a los sectores más vulnerables, como son personas con discapacidad, como son jóvenes, miembros de las comunidades. Yo he sido ministra de Desarrollo Humano en la provincia de Jujuy, entonces vengo con clara vinculación y mi agenda siempre va a ser la priorización de los sectores más vulnerables. En este caso, bueno, estoy integrando la comisión de adicciones. Para mí es fundamental, me ha tocado acompañar a familias, a instituciones que trabajan en espacios de abordaje para personas que están transitando ese proceso, en ámbitos y dispositivos para familias que están acompañando tanto a jóvenes. Entonces estamos trabajando con mi equipo una serie de propuestas que van en el acompañamiento, por un lado institucional, de aquellos espacios institucionales, terapéuticos que trabajan la contención para personas que están dando esta lucha, esta batalla, y también la promoción del empleo para las personas que están transitando este proceso. Entonces, bueno, estamos trabajando, tengo una dinámica de trabajar desde el vínculo con los sectores. Para mí es fundamental ponerle luz, darle voz a aquellos que vienen de la experiencia, el trabajo coordinado, aquellos que ya tienen la dinámica de realizar las tareas. También me ha tocado acompañar, bueno, yo he llegado a una cámara que ha discutido algunos proyectos que estoy sociabilizando. Bueno, me ha tocado acompañar el de la promoción de productos orgánicos y eso me ha llevado a vincularme con distintos sectores del mundo productivo de mi provincia y articular agendas de trabajo que tienen que ver con el fortalecimiento del trabajo productivo. Acá nosotros tenemos actividades asociadas a la esquila de vicuña que también forman parte de un circuito económico en la provincia de Jujuy muy importante y en particular para las comunidades. Venimos de desarrollar vínculo con comunidades indígenas en gestión del turismo de base comunitaria. El turismo de base comunitaria se realiza fuertemente en mi provincia, hay más de 40 comunidades que realizan esta actividad por gestión de las propias comunidades y también se necesita una promoción de una legislación nacional que tome cuenta de esta iniciativa, que dé un proceso de crecimiento, de fortalecimiento, de promoción y de asistencia. Natalia, ese trabajo de las comunidades es prácticamente también un trabajo familiar, ¿son pymes familiares? Sin duda, son actividades que se realizan
en entornos comunitarios, pero que además le da la oportunidad al artesano para generar procesos de, por un lado, de visibilización de lo que es una técnica ancestral que no solo expresa el conocimiento técnico, elaboración de un producto con recursos naturales, sino también es la expresión filosófica de un mundo. La mayoría de las artesanías que hay en nuestro territorio son la forma de gobernanza, la utilización y el aprovechamiento de un recurso natural del territorio, y es fundamental poder generar circuitos de desarrollo económico de estos productos que además generan un modelo de desarrollo distinto. Mucho de nuestro territorio tiene que ver con la belleza paisajística que hay en la provincia de Jujuy. Nosotros tenemos una provincia que en una pequeña geografía hay una diversidad de clima, una diversidad de paisaje y por lo tanto una diversidad de cultura. Muchas comunidades generan este proceso de mano de una línea de acción que nosotros hemos generado en la provincia de Jujuy, y por eso se hace fundamental fortalecerlo esto con una legislación adecuada, ¿no? Natalia, ¿cómo estás? Acá María Caferata te saluda. Buenas tardes. Buenas tardes. Te quiero consultar porque ahora mismo, sí, hace unas horas se empezaron a concentrar en la ciudad de Buenos Aires, pero también en Jujuy, marchas que están denunciando la situación que se está viviendo en la provincia desde la sanción de la reforma de la Constitución de la provincia. Quería consultarte, bueno, ¿qué mirada tenías sobre las denuncias que se están haciendo? Se hicieron acá mismo en la Cámara de Diputados la semana pasada con una conferencia de prensa con presencia de organismos de derechos humanos, ¿no? Denunciando por la represión que hubo, las detenciones que hubo incluso de abogados que estaban defendiendo a algunos de los que habían protestado allá hace varias semanas en Jujuy. Quería, bueno, a ver qué análisis haces sobre la situación que se está viviendo en la provincia en ese sentido. Bueno, yo te agradezco la posibilidad de poder compartir algunas reflexiones. Yo soy una persona que viene del mundo indígena y que además viene de los procesos de concertación, de generación. He tenido la suerte de formar parte de, acompañando, no en el liderazgo ni en la representación, el proceso de reforma del año 94, pero sí he tenido la posibilidad de formar parte de los procesos de construcción de instrumentos internacionales de derechos humanos para pueblos indígenas, la Declaración Universal de Derechos de Pueblos Indígenas, aprobada en el 2013, la Declaración Americana, han sido parte de una tarea en la cual he participado protagónicamente, o como las políticas operacionales de distintos organismos internacionales en cuanto a la garantía de derechos humanos, y he sido dirigente en he sido dirigente de muchos años, con una mirada muy particular del ejercicio de derecho. Por un lado, creo que toda consagración de derecho tiene este proceso de necesidad de apropiación entre la norma creada y la apropiación, la sensibilización, se hace necesario un tiempo. Pero lo que nos ha pasado es que la causa indígena en la provincia de Jujuy ha vivido un proceso de cooptación. La causa indígena es uno de los temas más difíciles de abordar porque tocan temas muy estructurales, hacen demandas muy sistémicas. Las demandas y las agendas de los pueblos indígenas siempre son estructuras que se vienen sosteniendo durante mucho tiempo. Nosotros en la provincia de Jujuy somos una de las provincias que tiene una política pública para pueblos indígenas, inauguró un nuevo tiempo y una relación distinta con las comunidades indígenas. Nosotros hemos creado la institucionalidad para pueblos indígenas. Hasta nuestra llegada, a pesar de ser una provincia con mayor población indígena, no había un órgano, no había un ámbito de la política pública que aborde la diversidad cultural y la garantía de derechos. Y hemos construido una política pública que va desde un gran esfuerzo de promoción y sensibilización en derecho indígena, porque hay un alto desconocimiento del alcance jurídico de los derechos de las comunidades, como una aplicación del programa de consentimiento libre, previo, informada. Nosotros somos la única provincia que a la hora de aplicar ese derecho a la consulta ha generado antecedentes como que un proyecto de desarrollo le dé participación en las ganancias. Eso no existe. No vas a encontrar en Argentina y en otros lugares de América Latina un proyecto que haya generado participación en las ganancias. O sea, no solo se reconoce el derecho a la tierra y al territorio, sino también a ser partícipes en las ganancias que se logran del trabajo que hay en un territorio indígena.
Eso es un antecedente inédito. Hemos realizado una transversalización de la política pública para derechos humanos con el policía comunitario, con idóneos e idóneas, con facilitadores interculturales, con esta visión de generar un proceso de la diversificación de la matriz productiva con el turismo, con los chacus, realmente con una relación muy de respeto y muy de concertación con las comunidades. Nosotros lo que veníamos sufriendo en la provincia de Jujuy es, si se quiere, la distorsión de dos causas que son muy nobles y de mucha sensibilidad. Una es la lucha salarial docente y otra es la preocupación de las comunidades por el reconocimiento de derechos en el marco de la Constitución. En ese marco, lo que se decidió es retirar el artículo 50, que era un artículo enmarcado en el 75, inciso 17, que ya está consagrado en la Constitución Nacional. Se lo retira para generar y hacer un proceso de invitación a las comunidades a crear un marco jurídico provincial, es decir, una ley provincial de derecho indígena que surja de las comunidades. Yo he sido dirigente indígena en contextos de oposición y nunca he promovido un corte de ruta. Yo soy de las personas que abraza la política, la democracia. Creemos que el ejercicio de derecho no es la afectación de otro. Pero Natalia, disculpe que la interrumpa. No, con la nueva Constitución no va a poder hacer cortes de ruta. No es real esa afirmación que estás haciendo. No, eso uno de los artículos no sostiene que prohíbe cortar rutas. Ningún artículo de la Constitución provincial prohíbe la realización. Lo que habla primero, el artículo 32 de la Constitución provincial, que garantiza el derecho de protesta, no estaba en debate. Digamos, no era un artículo que estaba en debate. Ese artículo no se lo tocó. Sí es cierto que ha habido, digamos, desde el inicio del proceso de reforma, si se quiere, un sector de oposición de la reforma, así como en el año 94 se decía que la reforma era para la reelección del presidente Menem. En Jujuy el proceso de reforma empezó con una crítica diciendo que se hacía para garantizar el proceso de reelección de nuestro gobernador. Nuestro gobernador no solo no se reeligió, no hizo ese proceso, sino que generó una constitución que es de avanzada. Nuestra constitución provincial le da mandato constitucional al órgano de la política pública de los derechos de la mujer. El Consejo de la Mujer tiene rango constitucional en nuestra constitución. Como para las mujeres que tenemos lucha en los derechos es un tema sustancial, porque hoy encontramos sectores de la política nacional que dicen que los derechos de las mujeres no son de su agrado, cuando en realidad son avances sociales que hemos logrado, no solo las mujeres, sino la sociedad en total. Somos la única constitución provincial que le da rango constitucional al Consejo de la Mujer, le da rango constitucional al cambio climático, que es una responsabilidad pública y una responsabilidad ciudadana, y le daba rango constitucional a los derechos de las comunidades, y volvimos a un artículo que dice, solo habla de la protección a los pueblos indígenas. Ha habido, como todo proceso de creación de un marco constitucional, la necesidad de la mayor, si se quiere, información del proceso de apropiación. Lo que sí es real es que nosotros desde el 2015 hicimos un proceso que tiene que ver con constituir la paz como un valor, porque veníamos de una provincia que vivía, Jujuy es chiquito, y tiene una ciudad que está, digamos, encuadrada por puentes, y vivíamos en cortes de ruta y de calle que cortaban puentes, con una ciudad que tiene sus principales hospitales de cabecera entre esos puentes, y cuando teníamos un corte de puente teníamos situaciones de dificultad de acceso de derecho, con rutas cortadas sin que circule la producción y llegue el turismo, pero no cortada un día, 2 horas, sino años de cortes de ruta, como ahora que tenemos más de 30 días de un corte de ruta, que a veces corte total, a veces corte parcial, donde hay que negociar para que circule la ambulancia, y siguiendo los estándares internacionales de Naciones Unidas para la protesta, que dice que se debe garantizar el derecho a la protesta sin una afectación grave para la población. Lo que se hace es consagrar el derecho a la paz. Y en ese congreso hemos escuchado algunas reflexiones sobre cómo, si se quiere, pensar entre todos
poder garantizar en una ciudadanía que tenga que ver con el respeto a la institucionalidad, a los derechos humanos, y lo que se hace en el caso de la Constitución es darle rango constitucional a la paz como un valor, como un principio y como un derecho. Y usted es diputada nacional, ¿acompañaría en el Congreso de la Nación una iniciativa del mismo estilo para ámbitos nacionales? Porque se han presentado algunos proyectos prohibiendo cortes de ruta, buscando cercenar de algunas maneras, algunas formas de protesta social. ¿Acompañaría en el Congreso de la Nación una iniciativa en ese sentido? Mira, yo vengo de la militancia social. He sido una dirigente social por más de 30 años. Y el ejercicio de mi representación y de mi reivindicación social siempre lo he hecho desde una mirada de capacidad de propuesta, de gestión y de incidencia política. Y nos ha tocado hacer reivindicaciones que nunca han sido, que generan, alguna vez hemos hecho una marcha para visibilizar nuestra situación, pero no un corte de ruta. Más, por ejemplo, nosotros tenemos la Ruta Nacional 9 que está cortada, que es el único acceso, no tenemos otra ruta para ir. O sea, eso genera múltiples dificultades, hemos tenido una persona fallecida, hay límite. Bueno, es un principio de los derechos humanos, que el ejercicio de derecho no debe afectar el derecho de otro, y creo que eso es un límite. Y lo que sí también me parece que hay discusiones que tenemos pendientes es no avalar la violencia, pero no solo la violencia en la calle. O sea, nosotros las mujeres hemos hecho una gran tarea en desnaturalizar la violencia que vivíamos las mujeres. Y estamos haciendo grandes avances en visibilizar todas las formas de violencia, no solo la violencia física, la psicológica. El otro día aprobamos una ley que avanza sobre reconocer nuevas formas de violencia. Y creo que eso debe ser un debate, pero que se debe dar en el marco de un espacio de concertación, de respeto a la diversidad, de gerencia de las ideas. Nosotros hemos construido en la provincia un proceso que tiene que ver con garantizar, acá hay marchas todos los días, ¿no? Es más, veníamos de una reivindicación salarial docente con más de 20 días de marcha de las antorchas que generan un grado de molestia, pero que no permita siendo una afectación total. Digamos, hay un grado de dificultad, pero no hay un corte de ruta. Y creo que lo que se pretende es establecer normas de convivencia mínima de acuerdo a las características como lo plantean los estándares internacionales. Y esas son reflexiones que como Argentina, como nación, nos tenemos que dar. Estamos en un momento del país que necesitamos garantizar, necesitamos generar procesos de crecimiento económico, y los crecimientos económicos se dan de la mano de poder generar procesos de crecimiento. La producción tiene que circular. Jujuy es una provincia que es rica en producción. Producimos distintos, la Quebrada, donde hay corte de ruta, es productora de hortalizas que hoy tienen dificultades para salir. Nosotros tenemos rutas que saca la producción del tabaco, la producción del azúcar, y se generan algunas dificultades. Pero en el 2015 iniciamos un proceso que el pueblo acompaña contundentemente en las urnas y que vamos a garantizar que se dé en un marco de diálogo y de convivencia, que es siempre nuestra filosofía, ¿no? Natalia, hablando de producción y hablando un poco del desarrollo del litio en la provincia de Jujuy, que también es el desarrollo para la provincia de Catamarca, para la provincia de Salta, ¿hay alguna discusión que se da también en ámbitos de este Congreso Nacional o directamente lo discuten las provincias con la Nación? Bueno, nosotros veíamos en la provincia de Jujuy con buenos ojos y con una expectativa alta este proceso que habían hecho nuestros gobernadores del Norte Grande, de construir una agenda regional, porque si hay algo, como legislador en una provincia del interior profundo, si hay algo que esta patria le debe a la nación es el federalismo. Nosotros somos de las provincias que venimos a reivindicar un proceso de reparación con el interior profundo, con una Argentina que empiece por los rincones de la provincia. Nosotros lo hemos hecho acá en Jujuy, hemos generado un proceso de crecimiento de ser la provincia que produce tabaco, azúcar y minería, de ser la capital de la minería de la década del 70 al 90, somos una provincia que ahora somos generadores de energía alternativa y quisimos generar un proceso de crecimiento en tenemos el proyecto más importante de generación de energía alternativa en La Puna, desde donde migramos muchos hombres y mujeres para generar
para acceder a la educación, para acceder a procesos de crecimiento. Hoy tenemos nuestro proyecto, que además con las ganancias de ese proyecto estamos construyendo 100 escuelas. La zona franca en La Puna, en La Quebrada, todo un proceso de crecimiento del turismo como una posibilidad de crecimiento y desarrollo. Estamos generando en lo que es el corazón de los valles, hemos generado la mejora del aeropuerto con un parque industrial que acabamos de inaugurar, de iniciar una obra ayer para iniciar un proceso de, si se quiere, de utilización para hacer baterías de litio en la provincia de Jujuy. Y en la zona del ramal hemos hecho 2 obras grandes que tienen que ver con un servicio penitenciario provincial con fondos provinciales y un hospital público para la región del ramal. Estamos tratando de generar un proceso de crecimiento en toda la provincia y pensamos que la Argentina se merece ese debate, pensamos que la Argentina se merece generar un proceso de crecimiento y empezar por el interior. Creemos que ahí hay una tarea pendiente y además los índices de pobreza nos hacen una invitación a priorizar el interior profundo, ¿no? Diputada, ¿cómo le va? Laura Serra la saluda. A raíz de las medidas de protesta que se están desarrollando y a las que usted se ha referido previamente, ¿ustedes tienen cuantificado cuánto es lo que se ha perdido en términos de turismo, en términos de exportación por parte de la provincia, justamente a raíz de estos cortes de ruta que se están realizando allí en la provincia? ¿Lo tienen cuantificado? Bueno, nosotros teníamos sí, justo estaba revisando porque yo soy mala para los números, siempre el Ministerio de Cultura y Turismo había hecho un informe porque estamos perdiendo la temporada de invierno, ¿no? Exacto. Y bueno, hemos tenido una caída de las reservas altas. Si bien es cierto, se han generado algunos insumos que tienen que ver con generar procesos de turismo, aún el piquete, con todo lo que eso significa, de riesgo, de seguridad. Nosotros fuimos muy responsables en generar una tarea de concientización respecto, porque ¿cuál es la situación? Nosotros tenemos en este momento 9 cortes de ruta en rutas nacionales. Tenemos a veces cortes temporales y a veces cortes totales, y eso nos genera toda una desestabilización de la producción del turismo, y ahí están trabajando todas las áreas para generar un proceso de vuelta a la normalidad, por un lado con canales de diálogo, por otro lado con reuniones con distintos sectores, y en ese sentido es que venimos trabajando. No tengo yo en este momento si el Ministerio de Cultura ha hecho un informe sobre las pérdidas respecto del turismo, pero no tengo los números en este momento en la memoria. Natalia, antes de despedirla, una pregunta que tiene que ver con lo político, con lo electoral. Más allá del cierre de campaña que Juntos por el Cambio o que Horacio Rodríguez Larreta va a realizar, ¿va a haber un cierre puntual y personal, del candidato a vice de Gerardo Morales en la provincia de Jujuy? Bueno, nosotros venimos el día martes, hemos recibido a Rodríguez Larreta y a nuestro gobernador en una presentación en la provincia de Jujuy que ha sido muy acompañada. Se han hecho, por un lado, la apertura de la presentación de esta empresa, como también la inauguración de 5 escuelas y después una actividad más electoral. Para nosotros es la fórmula que, por un lado, expresa, la experiencia de gestión, una vocación de diálogo. Para nosotros, los jujeños y las jujeñas, que vemos como una oportunidad que tengamos en una fórmula un dirigente que, por un lado, viene de la experiencia parlamentaria, porque nuestro gobernador ha sido senador, pero además viene de la experiencia de gobernar, de la experiencia de gobierno, de la convicción, pero fundamentalmente del llamado a generar un proceso en la Argentina que sea una invitación a construir acuerdos comunes. Nosotros acá en Jujuy hemos hecho un gobierno, una coalición. Nuestra coalición es de peronistas, radicales, socialistas, y sin duda, tenemos una diversidad de actores. Es más, la fórmula Larreta Morales es
la expresión de la diversidad en el frente, porque no solo la acompaña el peronismo de Pichetto, Lilita Carrió, la coalición cívica, la misma fórmula, o sea que es la expresión de esta forma de construcción política que venimos haciendo en la provincia. Acá también gobierna una coalición peronista, socialista, del PRO en la provincia de Jujuy. Nosotros creemos que la Argentina que se viene es esa, de la diversidad, de la vocación de asumir que estamos en un momento de la Argentina que necesitamos construir acuerdos sociales y que es necesario poder generar ese proceso que se hace necesario poner en prioridad la preocupación de la gente, ¿no? Una agenda que responda a las necesidades del pueblo. Natalia, gracias. No le quería como comentar porque me había consultado que por información de nuestro Ministerio de Turismo, lo que se han perdido desde el 17 de junio hasta la fecha son 2.500 millones. Se ha dado teníamos una reserva del 95% y de esas reservas se dio una baja del 60% de las reservas en el caso del turismo. Claro, muy alto el número. Muy alto porque, claro, nosotros veníamos siendo una provincia que crecía turísticamente, nos habíamos convertido en destino no solo del turismo nacional, del internacional, además de muchas filmaciones para películas, veníamos recibiendo una gran llegada y empezar con el turismo también de conferencias, pero vamos a recuperar. Nosotros somos una provincia que tiene en el espíritu ese cuidado especial por nuestra gente y vamos a recuperar, y llegar a Jujuy va a ser llegar a una tierra cálida, con una cultura fuerte y con un pueblo fraterno, así que siempre son bienvenidos a Jujuy, que es una tierra ancestral con mucha energía, y vamos a superar este momento para poder recibirlos con todo el orgullo de lo que somos y de lo que sentimos. Natalia, gracias por estos minutos para Con Diputados Televisión. Gracias. Gracias. La diputada Natalia Sarapura, del radicalismo de la provincia de Jujuy, los temas de la actualidad en lo que tiene que ver con la situación en la provincia y también, por supuesto, la actividad en el Parlamento Nacional. Hablando de actividad en el Parlamento Nacional, señora Laura Serra, hay un tema que tiene que ver cero actividad, hoy por hoy, ¿no? Bueno, pero hablamos de la actividad que tiene que ver también con esos proyectos que están presentados. La actividad futura. Y que vos vas a estar destacando. Sí, bueno, a ver, vamos a contextualizar. Estos son proyectos de ley, ¿no? Proyectos de ley que están en algún cajón, ¿no?, de la Cámara de Diputados, en la Comisión de Presupuesto concretamente. Estamos hablando ahora del impacto fiscal del proyecto de ley de reparación histórica Malvinas, que, bueno, fue presentado ya hace bastante tiempo. Tanto tiempo que miren quienes lo presentan: Victoria Tolosa Paz y Aldo Leiva. Victoria Tolosa Paz, hoy ministra de Desarrollo Social, candidata a diputada, o sea que volvería nuevamente a ocupar una banca. Y a retomar ese proyecto. Eventualmente a tomar este proyecto. Aldo Leiva, que, bueno, ustedes conocen bien, es un diputado oriundo de Chaco y que participó en la Guerra de Malvinas allí en 1982, cuando se desató este conflicto bélico. Bueno, lo que se solicitó justamente es, bueno, ¿cuánto cuesta impartir esta reparación histórica a los combatientes de Malvinas? Y para ello se le solicitó información a la Oficina de Presupuesto del Congreso. Ustedes la conocen bien, es una oficina que trabaja permanentemente con los legisladores, hace informes de lo que tiene que ver con la ejecución presupuestaria, hace monitores fiscales, como así también, a solicitud de la Comisión de Presupuesto, evalúa qué impacto tiene en el gasto público los proyectos de ley que piensan o presentan los legisladores. Y en este caso, justamente, lo que se le preguntó a la Oficina de Presupuesto del Congreso es, bueno, ¿cuál sería el impacto fiscal de este proyecto de ley que presentaron Victoria Tolosa Paz y Aldo Leiva, y que ahora bueno, ha sido tratado por la Comisión de Presupuesto del Congreso? Bueno, el proyecto propone otorgar un beneficio a los hombres que, cumpliendo
la ley de servicio militar obligatorio, participaron en el conflicto bélico con Gran Bretaña, que recordemos, se extendió entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982. Según el proyecto, los beneficiarios serían los exconscriptos civiles y militares y familiares, de quienes lucharon en las islas. Se establece que el monto de la reparación sea equivalente al valor de 104 jubilaciones mínimas del Sistema Integrado Previsional Argentino, es decir, de la CIPA. Y este beneficio se pagaría en 24 cuotas consecutivas y actualizadas por el índice de movilidad jubilatoria. Bueno, vamos a ver entonces cuánto costaría un proyecto de esta naturaleza si llega a ser aprobado, ¿no? Recordemos que por ahora tiene el estatus de proyecto de ley, ¿no? En el informe, la OPC, la Oficina de Presupuesto del Congreso, estima que los beneficiarios suman alrededor de 11.824 personas. O sea que ya determinó un universo de beneficiarios. Según los cálculos de la OPC, el impacto fiscal, justamente si llega a ser aprobado y es ley, rondaría los 9.448 millones en 2023. Yo creo que podríamos olvidar este año, ¿no? Porque no creo que salga aprobado este año. Para dimensionar cuánto es esta cifra en términos del PBI, vemos que la verdad no es muy significativa, es el 0,06% del PBI. Para 2024 rondarían los 88.217 millones, que sería un 0,026 del PBI, y para 2025 rondaría los 128.381 millones, es decir, el 0,025% del PBI. Esto sería más o menos a grandes rasgos el proyecto de ley y su impacto fiscal. Y aquí lo que vemos, miren chicos, antes y después. Así es. El diputado Aldo Leiva, cuando recibió un reconocimiento de la Cámara de Diputados por haber combatido en Malvinas, y allí lo vemos al mismo Leiva, quizás con pelo, ¿no? Sí, no sabemos. No sabemos. Sí, con pelo, pelo casco, corto. Pero está mucho más jovencito, a la edad de 19 años, ¿no? Bueno, y justamente lo que expresó el diputado Leiva al presentar este proyecto de ley es que cuando acabó la guerra hubo 10 años en los que no hubo reconocimiento alguno a los excombatientes y de alguna manera justifica con estas declaraciones la necesidad de impulsar esta iniciativa, que a su juicio sería un justo reconocimiento para todos aquellos que, como él, conscriptos, participaron de la lucha armada en el Atlántico Sur. Laura, a propósito de esta imagen que estamos viendo y que vos trajiste, que es la imagen de Aldo Leiva en Malvinas y la imagen de Aldo Leiva en el recinto de la Cámara de Diputados, vamos a compartir el mensaje, el discurso del diputado Leiva en el reconocimiento que le hizo la Cámara de Diputados de la Nación. En estas desilvanadas palabras, presidente, finalmente quiero terminar expresando que sin duda hubo una juventud que luchó, que ofreció su vida. Siempre los que estuvimos en el campo de batalla decimos que cada tumba de Malvinas es un pedazo de suelo recuperado. Siempre rendimos un homenaje a cada uno de esos padres, a cada una de esas madres que un día vieron partir a sus hijos y que después no tuvieron la oportunidad ni siquiera de poder llevar una flor a su tumba. Esos son los verdaderos héroes con los que ofrendaron su vida. Finalmente, presidente, creo que la lucha tiene que continuar, que esa lucha tenemos que darla en todos los foros habidos y por haber, que tenemos que generar una conciencia nacional,
que tenemos que unir a América Latina en nuestro reclamo, que tenemos que hacer oír nuestra voz a lo largo y a lo ancho del mundo, porque estoy convencido que los hijos de nuestros hijos, los nietos de nuestros nietos, alguna vez verán flamear por siempre nuestra bandera. ¡Viva la patria! ¡Viva los caídos en Malvinas! ¡Viva nuestra Argentina! ¡Viva cada uno de nuestros padres! Cada uno de aquellos que nos contuvieron y que hicieron que pudiéramos estar y formar parte de esta sociedad argentina. Muchísimas gracias, presidente. Muchísimas gracias a cada uno de los legisladores presentes. Gracias, camaradas. Gracias a mi familia, a mi mujer, a mis hijos, a mi madre. Gracias, presidente. Ahí está el reconocimiento, cuánta emoción en esos rostros, mucha emoción, muy emotivo. Por entonces presidente de la Cámara, Sergio Massa, el resto de las bancadas, todos de pie, aplaudiéndolo, un momento realmente muy emotivo que vivió la Cámara. Sí, efectivamente, y un hallazgo de nuestra productora haber encontrado esa foto de jovencito, del diputado Leiva, que bueno, que apuesta a renovar su banca. Claro. Ahora en las elecciones de octubre. Sí. Así que bueno, veremos cómo resulta la elección allá en su provincia, en Chaco. Ya sería su segundo mandato aquí en la Cámara Baja. Sí, y además otro dato más que me parece interesante de Aldo Leiva, que su experiencia y lo mismo que contó en su mensaje y que lo hace cada 2 de abril también en el recinto de la Cámara de Diputados o en la primera sesión posterior al 2 de abril, esa misma experiencia él la fue a contar a Naciones Unidas, acompañando una delegación, no este año, el año pasado, acompañando una delegación en la cual todos los años se reúne el Comité de Descolonización de Naciones Unidas, y ahí se trata el tema Malvinas. Va el canciller, van algunos otros funcionarios y van conjuntamente a una delegación de legisladores. Y ahí también fue Aldo Leiva y contó su experiencia y fue aplaudido también en Naciones Unidas. Mira, qué experiencia, ¿no? Así es, así es. Bueno, vamos a cambiar de tema porque vamos a hablar de otro proyecto, María, un proyecto que tiene que ver con comedores escolares. Sí, vamos ya, nos corremos 100%. Yo ahora ya después lo que dijo Lara no me animo a decir que es una iniciativa que tiene posibilidades de tratarse, seguro que no este año. Porque estamos hablando aparte en un contexto político determinado. Es un proyecto que nace de una demanda histórica de las organizaciones sociales por el reconocimiento del trabajo formal que hacen las trabajadoras y trabajadoras de los comedores y merenderos comunitarios hace muchísimo tiempo. Una labor que sistemáticamente en contextos de crisis, la pandemia fundamentalmente, hacen el sostenimiento de muchísimas familias en barrios populares cuando no pueden comprar por su parte la comida para sus hijos y para ellos mismos. Es muy interesante porque lo que te dicen que en el contexto inflacionario actual vuelven a verse con personas que incluso tienen trabajos, aunque sean changas, que terminan teniendo que ir a los comedores para poder llevarse el tupper para cenar a fin de año, pero bueno, no, que hacen a esa red de contención que de manera informal muchas veces las propias organizaciones sociales hacen para el sostenimiento de los barrios. Y digo en un contexto político particular, porque si bien los autores de este proyecto son de la organización Villera La Poderosa, que tiene presencia en muchos de los barrios populares de todo el país, no tiene ninguna afiliación partidaria particular, la firma de la iniciativa viene con autores que son claramente asociados a Patria Grande, que como son Natalia Saracho, también detrás había estado Federico Fagiole y Taí Haman, asociados a Patria Grande, que también tiene iniciativas en este sentido, pero también Vanessa Sila y Juan Marino del Frente Movimiento Piquetero, María Rosa Martínez, Gabriela Esteves de la Cámpora, Mónica Macha, Taí Haman, Federico Fagiole, como decía, Eduardo Tonioli, también Movimiento Vita, mucha presencia de todas las organizaciones sociales, Rosana Bertone, Miriam Bregman de la izquierda, Romina del Pla de la izquierda, Nicolás del Caño, Alejandro Vica y curiosamente Margarita Stolbizer. Es la única diputada que no es ni del Frente de Todos ni del Frente de Izquierda de los Trabajadores que acompaña con su firma de su propia autoría este proyecto. Es interesante cuando uno se piensa un poco cómo podrían llegar a ser alianzas parlamentarias para que el proyecto pueda tratarse en el Congreso. En principio todavía
Fue presentado hace muy poquito, hace unos meses, en un acto muy importante que hubo acá mismo en el Congreso de la Nación. Todavía no empezó a tener tratamiento parlamentario, pero uno ve ahí los nombres, quienes van a seguir estando acá en los próximos años, y especular con la posibilidad de formalizar, porque es eso lo que se busca, es el reconocimiento y la formalización de un trabajo ya existente que llevan a cabo principalmente las mujeres en los barrios populares. Pero repasemos brevemente en qué consiste el proyecto de ley. Vamos a la próxima placa. Que tiene que ver, según el RENACOM, hoy en día, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de 34.782 comederos y merenderos populares en los que trabajan alrededor de 134.449 personas. Es decir, hoy en día ya hay casi 135.000 personas que trabajan en comederos y en merenderos. El cálculo que hacían las organizaciones es de 5 a 7 horas por día, para que se den una idea. Obviamente el aumento de la pobreza amplía la demanda, volviendo incompatible sostener el trabajo que están haciendo con el trabajo formal, porque esta es la idea. Muchas insisto, el gran porcentaje es un trabajo bastante feminizado, ¿no? Los que están a cargo de los comederos y los merenderos. En simultáneo, como esto no perciben un ingreso, algunas perciben algunos beneficios por los potenciar trabajo y algunos otros planes sociales, pero la mayoría no, y tiene que tener un trabajo en paralelo que sostenga su vida cotidiana más allá de lo que hacen los comedores. Entonces lo que se busca con el proyecto fundamentalmente es que no tengan que estar haciendo malabares entre el trabajo formal que les genera ingresos y la labor que genera en los barrios populares. 6 y 8 horas, no, mira, 5 y 7, todavía más, sin un salario que reconozca su labor. ¿Y qué es lo que propone la iniciativa? Primero, crear el régimen de trabajadores comunitarios como una nueva modalidad de contratación para aquellos que ya están desempeñando hoy en día este rol. El alcance es todos los trabajadores y trabajadoras sociocomunitarios que dediquen más de 24 horas semanales y estén inscriptos en el RENACOM, que hoy en día es de vuelta, ¿no? El que ya tiene el relevamiento de los comedores y los merenderos que existen en todo el país. ¿Quiénes van a estar excluidos de formar parte de esta nueva modalidad de contratación? Las personas que ya tienen trabajo en relación de dependencia son monotributistas a partir de la categoría C, están percibiendo jubilaciones o algún tipo de prestación por desempleo. Todas las personas que estén ejerciendo este trabajo que no entren en el universo de estas exclusiones pasarían a estar formalizadas y a entrar en este nuevo régimen de contratación que va a implicar obviamente una remuneración, porque es un poco el foco, que va a ser un salario mínimo fijado por la Comisión Nacional de Trabajo en Comedores y Merenderos Comunitarios, la CNTC, una comisión nacional que va a crear precisamente este proyecto de ley, que va a estar integrada, ojo acá, por representantes del Ministerio de Trabajo, por el Ministro de Desarrollo Social, por el Ministerio de Economía y representantes de los propios comedores y merenderos para que tengan voz y voto en la definición de cuánto va a ser este salario. Hasta que la comisión se crea, la idea es que el salario mínimo lo determine el Ministerio de Economía. Vamos a la próxima placa. Esta es la otra pata, porque obviamente la idea de formalizar un trabajo que ya existe tiene, por un lado, el reconocimiento de esa labor a través de una remuneración, pero en simultáneo que es una contratación formal con derechos laborales. Y es interesante porque aprovechan y cuelan algunas mejoras. Por ejemplo, el caso de las licencias por maternidad de 90 días. Acá en el proyecto ya la de igual a las de paternidad. Es decir, ya sean hombres o mujeres, tienen licencias por paternidad o maternidad de 90 días, anticipándose a la discusión que se está dando por estas semanas respecto a la ampliación de licencias por paternidad o de personas no gestantes, que es bastante más reducida que esta de 90 días, la que está discutiendo hoy en día. O sea que serían, perdón, Mary, serían trabajadores asalariados formales. Exactamente. O sea, no es una contratación, no estamos hablando de que puedan facturar con monotributo acá. Ahí hay una discusión. ¿Cómo ahí va hay a una ser? Formalidad, claro. Claro, sí o sí, porque se marcan las discusiones que se están dando ya por hoy con la existencia del monotributo social y toda la discusión sobre la economía popular, que la gran mayoría están facturando como monotributistas. ¿Qué es lo que se sostiene desde las organizaciones sociales? Que todos los beneficios sociales que están reducidos a el pequeño porcentaje de trabajadores y trabajadoras formales de Argentina, que sabemos que año a año se va achicando en comparación a la presencia de monotributistas,
traducir esos beneficios laborales que fueron, digamos, ganados después de muchos años de lucha a los propios monotributistas. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Va a ser un régimen de contratación, seguramente en condiciones como factureros. Lo que buscan es que los beneficios laborales de un trabajador formal sean para ellos también. Se lo ven muchas veces cuando hay discusiones con otras ramas de la economía popular, se veía como en el caso de los cartoneros, de hacer una traducción de esos beneficios porque acá hay una lógica sobre la mirada general que tienen sobre el mercado de trabajo desde los movimientos sociales. Hay una idea de vos hablas con cualquier diputado o diputada de los movimientos sociales y te sostienen hoy que de acá a futuro el mercado formal laboral va a ser cada vez menor, es muy difícil competir con eso, la posibilidad de que las empresas masivamente vayan a contratar a todas las personas que están haciendo changas es imposible, no hay manera de llegar a eso. Lo que hay que hacer es darle más derechos laborales a las condiciones de monotributistas que hay actualmente. Por eso se traducen estos términos. Serían como monotributistas, pero con derechos laborales formales. Uno es la licencia por paternidad, también la idea es que haya un salario complementario, que haya indemnizaciones y que hayan, y esto es lo clave, beneficios de seguridad social para que eventualmente puedan aportar y jubilarse y no suceda lo que está viendo hoy en día con sistemáticas moratorias. Se aprobó hace muy poquito un plan de pagos de deuda previsional debido fundamentalmente a que las personas no tienen aportes por las condiciones de informalidad de sus trabajos. Bueno, forma parte de una respuesta estructural a las deficiencias de este tipo de modalidades de contratación. Bueno, y esto también, María, es un antecedente para el resto de trabajadores monotributistas de distintas ramas del campo laboral. Sí, bueno, lo vimos ahora que se está discutiendo lo de licencias parentales, que bueno, hay muchos proyectos en boga, pero el dictamen más o menos que se anticipa que va a salir, lo que sostiene es incluirlo para monotributistas, que es el gran ausente, ¿no? Ver de poder que esto no se convierta en un beneficio solo para trabajadores formales, sino que puedan ser para todas las personas que sean monotributistas. Es ver cómo hacer para ayornar a una realidad laboral actual los beneficios que solamente perciben de vuelta, un porcentaje cada vez menor del mercado de trabajo. María, gracias por este informe y con este informe de María nos vamos a ir a la pausa para regresar aquí a esta segunda edición y seguir hablando sobre estos temas. La agenda que hay en el Congreso Nacional, la agenda que tiene la Cámara de Diputados con los diferentes proyectos, la agenda que transita el Congreso en este momento de campaña electoral nacional y campaña electoral en cada una de las provincias. Pausa, esta es la segunda edición por aquí por DTV y ya regresamos. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país, uniéndonos con nuestros seres queridos, acelerando la economía, ahorrando divisas, con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Ellos son tu voz en la tercera edición.
DTV, el periodismo en el Congreso. La que busca a los amigos en el padrón. El que va antes a la casa de pastas. Los que van después. La que trata de convencer a la abuela hasta el último momento. El que llega hasta la mesa y no encuentra el DNI. Todos ellos, todas ellas, comparten hace 40 años un mismo ritual. Este 13 de agosto, vamos a seguir compartiéndolo. Seamos cada vez más los que votamos por la democracia. Elecciones 2023. 40 años de democracia. Argentina Presidencia. Para ser grande un país hay que vencer desafíos que parecen imposibles. Por ejemplo, llegar a lugares que antes eran inalcanzables. Porque todos los destinos se alcanzan cuando la ruta es el esfuerzo. El mismo esfuerzo que nos lleva a ganar nuestras propias batallas. Hasta que un día la victoria llega y nos lleva en andas. El futuro se vuelve presente si alcanzamos nuestros logros. Esos logros con los que día a día hacemos una Argentina mejor. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Comenzaron las clases y está todo listo. Las ganas de aprender y ganas de enseñar. Yo también estoy lista. Estoy listo para hacer nuevos amigos y amigas. Estoy lista para ponerme en el lugar de los demás. Estoy listo para decir no a los apodos ofensivos. Y a decir que no cuando algo no me gusta. Estamos listos y listas para decir bullying. En mi aula no tenés lugar. Argentina contra el bullying. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Aumentamos 6% el consumo privado durante 2023, acumulando 27 meses consecutivos de crecimiento. Y detrás de ese dato, la economía argentina sigue expandiéndose. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Muy bien, regresamos a esta segunda edición por aquí por DTV, segunda edición por Diputados Televisión. A veces cuando hablamos de la agenda ponemos el tema de los diferentes proyectos, ¿no? Como el que trajiste vos, María, o que trajo Laura, que van a ir formando, y algunos proyectos nuevos que se van generando y que van incorporándose a la agenda, como el proyecto de Máximo Kirchner, que seguramente ahí también va a generar una fuerte discusión política entre los diferentes sectores. ¿Por qué? Porque parecería como que la campaña también y los principales candidatos lo están planteando, y principalmente desde el Frente de Todos o Unión por la Patria, la diferencia entre los modelos de país, ¿no? que plantea un candidato y que plantea otro.
Esa es una parte de la agenda. Y la otra agenda ya es la agenda formal que está de convocatoria, que es el juicio político a la Corte. Ahí veremos también, y un poco la pregunta que ya le hemos hecho en varias mesas acá en Diputados Televisión, ¿habrá una repercusión para, y ahí estamos viendo imágenes de la comisión, de la última reunión de la Comisión de Juicio Político con la presencia de Silvina Batakis, que hoy es presidenta del Banco Nación, pero fue convocada cuando era secretaria de Relación con las Provincias? ¿Habrá repercusión a partir de lo que pase en este tramo final de la campaña con el juicio político? ¿Lo que ocurra el 13 de agosto tendrá repercusión con el juicio político que sigue aquí en el Congreso Nacional? ¿Qué piensan ustedes? Yo cambiaría el orden de los factores, ¿no? En el sentido de que hay claramente un interés con que la causal de coparticipación y particularmente la citación de Marcelo D'Alessandro y Silvio Robles para que coincida con esta etapa de la campaña electoral, a muy pocos días las PASO. Recordemos que la citación es el 1 de agosto, 2 semanas antes de que se lleven a cabo las PASO. Y ya desde un principio se especulaba con que lo más pesado de la investigación que se está haciendo de los jueces de la Corte Suprema de Justicia y lo políticamente más relevante para el Frente de Todos, que es los chats de D'Alessandro y de Robles, coincidiera ya en el inicio de la etapa de la campaña electoral, incluso pensándolo como insumo para la campaña. Hay que ver en términos de, bueno, qué tanto impacto ha tenido en la opinión pública los resultados de la investigación. Me parece que particularmente lo que fue la obra social del Poder Judicial sí tuvo mayor impacto por la cantidad de pruebas que se fue recabando en todas las reuniones de comisión, particularmente lo que hace a los chats y lo que hace a esta denuncia o la hipótesis del Frente de Todos de que supuestamente se negoció el fallo que benefició a la Ciudad de Buenos Aires con la coparticipación. Hay que ver cómo afecta la candidatura de Horacio Rodríguez Larreta, que está justamente compitiendo con Patricia Bullrich en la interna de Juntos por el Cambio. En principio sí, seguramente vamos a ver como toda esta causal que tiene el ojo puesto en Rodríguez Larreta por un lado y Horacio Rosati por el otro, va a coincidir con esa etapa de la interna de Juntos por el Cambio. Hay que ver cómo afecta ahí internamente. Y ahí, Laura, la verdad es que sí, hay que ver. No creo, sinceramente, que afecte demasiado en términos electorales, ¿no? Al tema del juicio político a la Corte. Yo creo que quienes bancan el juicio político a la Corte, van a seguir, quienes hoy son oficialistas y votantes oficialistas van a bancar el juicio a la Corte, y aquellos que son de Juntos por el Cambio, de la oposición pura y dura, van a bancar la posición de Juntos por el Cambio de no ir contra la Corte Suprema. Digo, no creo que los testigos vayan a alterar, digamos, las opiniones de unos y de otros, ¿no? Porque me parece que ahí hay una grieta bien marcada. Dicho esto, me da la impresión de que lo que sí sirve este juicio político a la Corte, o por lo menos lo que pretende el oficialismo, es no convencer o disuadir de que el juicio político es razonable a aquellos que, digamos, son de oposición, ¿no? Pero sí de alguna manera demostrar que la Corte Suprema no es impoluta, ¿no? Entonces estamos viendo a partir de la investigación de que, la Corte Suprema ha tenido desprolijidades en algunos fallos o en algunas acciones. Por ejemplo, obra social es clarísimo de que hubo desprolijidad. Habrá que ver en el caso de coparticipación hasta qué punto hubo algún tipo de connivencia. Veremos, todavía esto recién arranca. Ahora, la gran pregunta es si todos estos elementos sirven para culpar a la Corte Suprema de incumplimiento de funcionario público, de deberes de funcionario público, ¿no? Claro. A mí me parece que ya la brecha es enorme, digamos, hay un tranco muy grande para llegar a este punto. Yo creo que por lo de obra social quizás no merece ser destituida la Corte por eso. Digo, me parece que es demasiado. Claro. Ahora, hay que ver los demás capítulos, cómo se van ordenando, pero lo cierto es que al menos lo que se está logrando es mostrar que la Corte Suprema, contrario
a lo que sostienen en Juntos por el Cambio o los defensores a ultranza de la Corte Suprema, no son todos los impolutos, transparentes, prolijos, etcétera, 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 digamos, que también tienen sus internas, que tienen sus problemas, digamos, de trabajo conjunto, digamos, y que sus conflictos, que eso se traslucen en algunos fallos, ¿no? Y me parece que eso es de alguna manera lo que empezamos a ver con esta investigación. Y hay un tema que también, que me parece que va a, no sé si a sobrevolar, pero lo cierto es que hay una definición que va a tener que adoptar cualquiera de los dos sectores, que sea Juntos por el Cambio, sea el Frente de Todos, que asuma la presidencia en diciembre, que es resolver la vacante en la Corte. Más allá de las discusiones que hay hoy respecto a el funcionamiento del Poder Judicial, lo cuestionan los dos sectores. Lo cuestionan desde el Frente de Todos, que desde que asumió Alberto Fernández hubo una fuerte embestida hacia la modificación del Poder Judicial, que se originó en el Senado Nacional, pero que no prosperó en esta Cámara de Diputados. Pero lo cierto es que hay una intención en algún momento de seguir avanzando con lo que tiene que ver con una reforma judicial en nuestro país. Pero también Juntos por el Cambio, en su momento, ya en épocas de Macri, había avanzado con una discusión digamos, de una reforma también en el Poder Judicial. Más allá de esto, de lo que pase en esta comisión, hay una definición que hay que tener, no solo de cómo se va a reformar la justicia, sino también qué va a pasar con la Corte. Sí, que hoy la tiene Corte 4 y el miembros. procurador, por ejemplo. Y el procurador. Hoy tiene la Corte 4 miembros, no puede avanzar más. Ni siquiera Alberto Fernández, como Poder Ejecutivo, propuso una candidata a reemplazar a Hayton. Sí, y hay cierta autocrítica en ese sentido de algunos sectores del Frente de Todos, sobre haberse perdido la oportunidad en los últimos 4 años de designar y ocupar esa banca en negociaciones con Juntos por el Cambio, porque falta muchísimo para noviembre, cuando seguramente las elecciones se definan en un balotaje. Hoy en día las encuestas anticipan que el Frente Juntos por el Cambio está midiendo más que el oficialismo, ¿no es cierto? En el caso de que Juntos por el Cambio sea gobierno, y dependiendo de, cómo den los resultados en la relación de fuerzas en el Congreso, va a tener la posibilidad de llenar esa banca, luego de, durante el gobierno de Mauricio Macri, habiendo designado a 2 jueces de la Corte Suprema. Y vos escuchás en algunos sectores incluso del kirchnerismo decir, nos perdimos esa oportunidad de haber puesto a uno nuestro o haber disputado internamente lo que se está sucediendo en la Corte Suprema de Justicia, porque son discusiones políticas y, como dice Laura, si hay algo que se terminó exhibiendo también como resultado del juicio político fue ese juego de mayorías y minorías y de negociaciones que están adentro de la propia Corte Suprema de Justicia. Vimos cómo fue la clara reacción a raíz de la obra social del Poder Judicial, con una alianza generada entre Rosati, Rosenkrantz y Maqueda contra Lorenzetti, que al final del día también tenía que ver con desligarse de algunas responsabilidades. Y tal vez ahí el Frente de Todos no jugó tanto políticamente como podría haberlo hecho, y ahora va a quedar en manos, igual que con el Procurador General de la Nación, que había un nombre. Había un nombre, en Juntos por el Cambio te dicen había un acuerdo, y va a terminar el gobierno que viene. Hubo ahí una falta de inteligencia para poder disputar internamente dentro de la justicia, me parece. Yo creo que más que falta de inteligencia, coincidiendo plenamente con lo que vos decís, María, habla a las claras de cómo las disputas intestinas dentro del Frente de Todos impidieron suplir estas vacancias, ¿no? Porque está claro que el tema del procurador no se cubrió por las peleas internas entre Cristina Kirchner y Alberto Fernández. Y cuando estaba todo dado como para avanzar, en el Senado nunca siquiera se trató la cuestión. Entonces, evidentemente, ahí se debió a las peleas sempiternas que hubo entre Cristina y Alberto Fernández. Claro. Sobre la Corte no tengo suficiente información como para opinar al respecto sobre por qué no se cubre esa vacante, pero me animo a decir de que también tiene que ver con esa pelea, con esos intereses contrapuestos entre Cristina y Alberto Fernández, que no se pudo cubrir.
veremos ahora si Juntos por el Cambio lo logra hacer también, ¿no? Porque hay que ver cómo llega, si efectivamente llega a la presidencia Juntos por el Cambio y cómo es la relación de fuerzas internamente en Juntos por el Cambio, ¿no? Digamos, ellos en su momento tampoco pudieron nombrar varios jueces, también por peleas con la UCR internamente o por diferencias internas, con lo cual todavía queda un tramo por saber y eso me parece que lo vamos a dilucidar después de las elecciones. Claro, porque nosotros miramos, digamos, los cargos más altos que hoy están vacantes, como una ministra de la Corte o el Procurador General, pero hay un gran número de jueces, de fiscales, exacto, de secretarios de Cámara que son necesitan, no solo que están vacantes, en algunos casos no está tampoco el pliego y en otros casos están pliegos que están ahí durmiendo en el Senado Nacional. Efectivamente. Y que necesitan el acuerdo. Y que son claves. Mira, todo el debate que se desató en el Senado por la continuidad o no de la camarista Ana Figueroa, ¿no? Así es. Con lo cual no estamos solamente hablando de los, como vos decías, Fer, de la Corte Suprema, claro, digamos, del órgano máximo de la justicia, sino estamos hablando de jueces, camaristas, fiscales, que, digamos, tienen que ver con no solamente el servicio de justicia cotidiano, claro, sino con la resolución de causas muy delicadas, ¿no? Entonces, creo que el próximo gobierno va a tener que resolver varias cuestiones y no se habla mucho de esto en campaña, ¿no? No se habla. Y vos No se veías habla. justo la semana pasada, cuando se termina cayendo la sesión por la imposibilidad del Frente de Todos de conseguir el quórum por la ausencia de 2 senadores que habían sido exaliados e exintegrantes del interbloque oficialista, la pregunta ahí que surgía tanto de Juntos por el Cambio como el Frente de Todos, sea quien sea que sea gobierno, a partir del 11 de diciembre va a volver a pasar esto. Ninguno va a contar con la mayoría, ninguno va a contar con el control de las cámaras y si en algún momento no nos ponemos a poder sentar a negociar, vos das una parte, yo doy la otra, pero alguien da quórum, va a ser imposible los próximos 4 años. Y si vos, teniendo en cuenta que el peronismo siempre ha tenido control de la Cámara, sea mayoría o no sea mayoría, incluso en las elecciones del 2021, cuando el Frente de Todos pierde por primera vez la mayoría del retorno a la democracia, el peronismo puntualmente, el control se sostenía con las alianzas. Ahora no estamos viendo eso, ahora ni eso se sucede y tenemos 75 pliegos judiciales, entre ellos muchos de jueces y fiscales de la provincia de Santa Fe, que estuvo en el centro de la discusión por la realidad del narcotráfico, clave en las elecciones, clave en la realidad cotidiana. Ahí hay una traba que yo creo que Horacio Rodríguez Larreta sí lo planteó en su momento en el marco del debate que se estaba dando, cuando empieza a hacer estos acercamientos con Juan Schiaretti, con José Luis Espert, pensando en cómo va a ser la realidad del Congreso de la Nación durante los próximos al menos 2 años, sabiendo que cualquiera de las reformas que quieras implementar van a tener que pasar por el Congreso y vas a tener que hacer algunos acuerdos para poder hacerlo. Cuando se lo planteó, salieron a matarlo, porque estabas acordando con determinados sectores. Y ahí, tanto Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, o Sergio Massa, en el caso de ser los presidentes, van a tener que borrón y cuenta nueva para ver, porque si no va a estar paralizado otros 2 años más. Y empezar a dialogar con los sectores principalmente, que nosotros podemos vincularlo con los partidos provinciales. Ahí, por ahí pasan el acuerdo, por ahí también dentro de los partidos provinciales lo ponemos también a Schiaretti, ¿no? Como una figura del peronismo, pero centralizada en la provincia de Córdoba. Sí, y con un actor más, que son los libertarios. Claro. Que eso es una novedad absoluta en el Congreso. Claro. Que hay que ver ahí cómo juegan un bloque de 10 o 15 diputados libertarios que se tiene que sostener a modo de bloque y que no se disuelva el primer año de seguramente oficialismos y oposiciones yendo a olfatear para ver de buscar algunas adhesiones para algunos proyectos. Y a ver de qué manera se pueden llegar a hacer acuerdos políticos con ellos, teniendo en cuenta que hasta ahora prácticamente no ha habido acuerdos políticos entre los bloques mayoritarios con los libertarios. ¿No? Los libertarios de Milei. No, ni siquiera Juntos por el Cambio ha logrado muchos acuerdos. Lo que pasa es que los libertarios también hoy por hoy no tienen mucho margen de acción, ¿no? Entonces,
evidentemente buscan, si son oposición al gobierno, necesariamente deben estrechar filas con Juntos por el Cambio en numerosas estrategias parlamentarias. Y bueno, después muchos de los proyectos finalmente o se abstienen o votan en contra. Claro. Pero hoy por hoy, a la hora de definirse políticamente, hoy son claramente oposición. Claro. Con lo cual, Juntos por el Cambio, digamos, no necesita disuadirlos de sentarse en sus bancas, porque necesariamente los libertarios tienen que mostrar oposición. Claro, si no, quedan pegados al oficialismo, claro, ¿no? Y eso electoralmente les viene en contra, ¿no? Entonces, bueno, habrá que ver cómo se comporta ese sector, que sinceramente, a juicio de cómo viene electoralmente el grupo de Javier Milei, sobre todo en el interior de nuestro país, la verdad, no aventuro que vaya a tener más de una decena de diputados. Claro. Contrario a lo que muchos piensan, es un montón, sí, y no creo que llegue. Claro. Hablas de algunos de los jefes de campaña, tanto de Juntos por el Cambio como del Frente de Unión por la Patria. Te dicen que en las recorridas se ve mucha más adhesión a Javier Milei, lo que está mostrando ahora las encuestas, que se está desinflando, claro, profundamente por la poca parte, sus candidatos tuvieron muy poco éxito en las provincias y también en el marco de las denuncias de venta de cargos que estuvieron pululando en las últimas semanas de parte de ex aliados suyos, ¿no? De $50.000 por un cargo de concejal de Bloomberg hasta su ex candidato a gobernadores que decían: a mí me llamaron de Buenos Aires para pedirme cargos de voceros y de asesores en los legisladores que lograba meter. Pero que, sin embargo, el nombre, cuando muchas veces en esas conversaciones informales del territorio, sigue estando muy presente. Ahora, no es lo mismo decirlo que efectivamente el momento del voto se termine traduciendo en un voto para Javier Milei. Hay, claro, que ver eso. Y además lo que va a tener esta experiencia del 13 de agosto es que el nombre de Javier Milei, la boleta de Javier Milei va a estar en todo el país. Habrá que ver si tiene una respuesta como sucedió en diferentes provincias con sus propios candidatos, que fue muy magra, bien vos decís, Laura, pero habrá que ver cuando va él, con el nombre de él. Ahí, bueno, pero ahí te sumo lo siguiente, sí, Fer, que la cuestión es que hay que mantener la boleta en el cuarto oscuro. Claro. Hay que mantenerla. Vos no tuviste estructura en las provincias, claro, para ni siquiera sacar 5 puntos en las provincias donde compitió, ¿no? Exacto. Apenas mordió el 3% en alguna provincia. No tiene estructura, pongámoslo, digamos, blanco sobre negro, claro, no tiene estructura. Y hay que mantener un ejército de fiscales para cuidar la boleta. Entonces, guarda con eso, ¿no? Es cierto que va a estar en todo el país, pero hay que cuidar la boleta. Sin duda, sin lugar a dudas. Bueno, ahí igual lo que te dicen algunas personas es: bueno, fíjate el interés que tiene hoy en día Unión por la Patria de que Javier Milei no se caiga de todo. Entonces, ahí van a haber fiscales que van a fiscalizar por 2. Es cierto. También. Está bien. En ese sentido. Pero sí, ahí, y también se vio incluso dentro de la interna de Juntos por el Cambio de, digamos, la estructura que tiene Horacio Rodríguez Larreta en todo el país, en comparación a que puede llegar a tener Patricia Bullrich. Se te empieza a ver un poco, comparando las encuestas que le daban mucho mejor a Patricia Bullrich con los resultados provinciales que se están dando y el peso de la estructura muchas veces en el resultado final. Bueno, veremos qué es lo que pasa con Javier Milei a nivel electoral. Lo cierto es que llegamos a Javier Milei desde el punto de vista electoral cuando nos empezamos a meter en el tema judicial y en los acuerdos políticos que habría que hacer. Cuando hablaba María respecto al tema de la justicia y los cargos judiciales en la provincia de Santa Fe, yo me imaginé que los primeros que van a venir a protestar al Congreso Nacional o a pedirle al Congreso Nacional el 11 de diciembre va a ser o Maxi Puyaro o Marcelo Lewandowski, uno por Juntos por el Cambio, otros por el Frente de Todos. Va a ser uno solo, el que salga electo gobernador, que va a venir a pedirle al Congreso que acelere las designaciones de los jueces que todavía están pendientes en el Senado Nacional y que active esa reforma del Poder Judicial en la provincia de Santa Fe
que aprobó la Cámara de Diputados y que aprobó el Senado Nacional y que crea más cargos para la provincia de Santa Fe y que hay que llenarlos. Obviamente, ahí falta todavía, en esa reforma falta la definición no solo del Poder Ejecutivo, sino falta también la definición del Consejo de la Magistratura y después la discusión que volverá al Congreso, al Senado Nacional. O sea que hay un largo tiempo para discutir, pero sí también es cierto que hay muchos pliegos de jueces y fiscales para la provincia de Santa Fe que están por ahora frenados, que sin tratar en el Senado Nacional, sin tratar en el propio recinto del Senado Nacional, ya con acuerdos de comisión, pero como no avanzaron con sesiones en el Senado, ahí está frenadas esas designaciones en Santa Fe y en otras provincias argentinas. Pero María, poníamos el foco puntual en el tema de la Comisión de Juicio Político. Sí. La Comisión de Juicio Político, que es en principio hoy la única comisión que ya sabemos que está convocada para el 1 de agosto, con este plato fuerte de la citación al exfuncionario porteño Marcelo de Alessandro y al vocero de Horacio Rosati, Silvio Robles. Pero yo me quedo con esto que dijo Laura respecto a cuál fue la utilidad, ¿no? del juicio político que sabemos, a la Corte, que sabemos que empezó a la segunda mitad de febrero, que lleva arrastrando un largo recorrido, que tiene que ver con esto, ¿no? Me gustó demostrar que, bueno, tal vez la Corte Suprema no es impoluta. Y esto se vio plasmado a través del planteo de algunas de las causales que fueron siendo tratadas hasta ahora. Ahora estamos en la causal de coparticipación, que tiene características muy puntuales vinculadas a la negociación con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la hipotética negociación con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pero previamente, luego de toda una previa en la cual aparecían funcionarios de la Corte Suprema con los diputados del Frente de Todos y también muchas veces la coalición cívica tratando de entender cómo funcionaba internamente el manejo de cada uno de los expedientes, porque la Corte trataba en algunos momentos unas y en otros momentos otras. La primera causal que tuvo bastante impacto también por el valor político y simbólico que tiene la lucha de derechos humanos en la Argentina fue precisamente la causal vinculada al fallo del 2x1 a los represores y a los genocidas. Ese fallo que fue un poco el bautismo de fuego en términos negativos de los dos jueces que había designado Mauricio Macri, Rosenkrantz y Rosati, porque después de haber sido designados con decreto, yéndose para atrás y teniendo la mayoría en el Senado de la Nación para que puedan ser jueces de la Corte Suprema, emiten este fallo que lo que hacía era beneficiar al represor del Hospital Posadas, Luis Muiña, con el 2x1 que computa doble cada día de prisión preventiva. Sabemos cómo fue la historia, el nivel de resistencia que hubo en gran parte de la sociedad civil, con una marcha impresionante acá afuera del Congreso. Bueno, llegó a que el Congreso en tiempo récord, que fueron 2-3 días, sancionara una ley que especificaba claramente que no se le podía beneficiar con este 2x1 a las personas que habían sido condenadas por delitos de lesa humanidad, y después, en un caso similar, la Corte Suprema de Justicia termina fallando de otra manera. Ahora, ¿por qué lo toma el oficialismo? Porque hubo una discusión previa, no sé si se acuerdan, cuando recién se estaba introduciendo la discusión de la investigación a los jueces de la Corte, que de Juntos por el Cambio le planteaban: vos no podés juzgar e investigar a unos jueces por el contenido de estos fallos. Gran parte de esas primeras discusiones se dan en torno a no se puede ir al contenido de los fallos, sino que se tiene que juzgar otras cosas cuando se está planteando el mal desempeño de las funciones. Y la manera que el Frente de Todos le sirvió para ver de bordear un poco esa imposibilidad, porque veían que no había manera de lidiar precisamente con el contenido del fallo, tenía que ver con el trasfondo con el que se daban. Y puntualmente con el 2x1, lo que la hipótesis del Frente de Todos tenía que ver con cómo se había supuestamente negociado el 2x1 de los genocidas. La hipótesis era que había existido una negociación entre el gobierno de Mauricio Macri, cuando sale este fallo, y Carlos Rosenkrantz, puntualmente Carlos Rosenkrantz, para conmutar las penas de represores detenidos por lesa humanidad. ¿Por qué Carlos Rosenkrantz? Un poco de archivo sobre cómo se dieron los votos. Rosenkrantz era el que tenía mayor interés en este tipo de causales, lo convence a Rosati, son los dos votos que estaban confirmados. Maqueda y Lorenzetti votan en contra
Y el voto que termina definiendo que salga este fallo es el de Elena Hayton de Nolasco, que después, bueno, se terminó jubilando luego de cumplir los 75 años. ¿Qué era lo que sostenían? Hubo una negociación entre una mesa judicial de Juntos por el Cambio, del gobierno de Cambiemos, compuesta por Garabano, Pepín Rodríguez Simón y Torello, en el cual se comprometían a permitirle que Hayton de Nolasco pudiera permanecer en su cargo después de cumplir los 75 años, que sabemos que es el límite que establece la Constitución Nacional para que los jueces puedan seguir siendo jueces, a cambio de su voto en este fallo. Finalmente, sabemos cómo termina la situación. Elena Hayton de Nolasco se termina jubilando y lo que buscaba el Frente de Todos, con la presencia de organismos de derechos humanos, en muchos casos muy emotivos, era establecer que más allá del contenido del fallo, que era reprochable, lo que querían hacer hincapié eran justamente que había existido una negociación que había permitido que se habilitara. La investigación continúa, pero después de la presencia de algunos testigos, con la presencia particularmente interesante de Garabano, se terminó pasando a la siguiente causal. Esta es la de la obra social del Poder Judicial y que ni siquiera el Frente de Todos esperaba que terminara teniendo el impacto que tuvo, con una duración de 9 reuniones, 9 audiencias testimoniales, más de 2 meses de duración, 17 testigos. Fue muy potente todo el trabajo. ¿Qué fue alguna de las conclusiones a las que se llegaron después de estas 17 audiencias testimoniales y toda la prueba que existía por parte de los peritajes que habían realizado los contadores a pedidos de la propia Corte Suprema? Bueno, 13 años sin presupuesto en la obra social, un sistema informático vulnerable, ausencia de estados contables, inexistencia de un sistema unificado para controlar el stock de medicamentos, licitaciones irregulares y dudosas haciendo hincapié en Farmandat, pérdidas millonarias. Bueno, fue sistemáticamente audiencia testimonial tras audiencia testimonial, casi con una... Era difícil de lidiar la cantidad de información que había durante todo lo que fue conocido el periodo Maqueda, que fue del 2008 al 2021, con advertencias sistemáticas de integrantes que formaban parte de la Corte Suprema, incluso sobre la situación en la cual estaba la obra social y además del con Poder los Judicial. Testigos, digamos, podríamos calificarlo como sumamente importantes en lo que fueron de qué manera estaba organizada la obra social. Uno de los testigos como responsable y otro de los testigos que brindó también mucha información, que fue el responsable del área, digamos, administrativa de la Corte. Tonón. Uno Tonón y el otro Marchi. Sí, y bueno, y un poco el impacto que tuvo esta investigación en la lógica interna de la propia Corte Suprema. Claro, definiendo los alineamientos internos que al principio eran tentativos y después de esta investigación puntualmente fueron claves, que fue Lorenzetti por un lado, Maqueda, Rosengren, Rosati por el otro, todo el mundo tratando de salvarse la responsabilidad y del peso que conllevaba todas estas irregularidades, con la presencia de Marchi enviado por Lorenzetti para exactamente, ¿no?, que vaya a testificar. Porque, a ver, ¿qué fue lo que pasó? Cuando termine todo el proceso del juicio político, van a haber dictámenes específicos para cada uno de los jueces de la Corte Suprema, refiriéndose a los niveles de responsabilidad de las diferentes causales. A modo de síntesis de lo que fue la causal de la obra social, se le termina responsabilizando todo el peso a Maqueda en su calidad de supervisor informal de la obra social. ¿Cuál era la discusión? Que Maqueda nunca había firmado un acto formal sosteniendo que era el supervisor. A partir de este famoso mail que la propia Corte Suprema termina enviándole a la Comisión de Juicio Político, en la cual Maqueda aparece renunciando en el 2021 a sus funciones de supervisor, es que desde el Frente de Todos dicen, si hubo renuncias, porque ejerció ese labor en algún momento. Bueno, por lo tanto, es que se termina adjudicando la responsabilidad de la falta de control de la obra social a Juan Carlos Maqueda, y por ese motivo lo terminan citando anticipadamente para que dé un informe.
Esto de vuelta al periodo 2008 y 2021. En simultáneo se está viendo de crear una subcomisión que investigue del periodo del 2021 al 2023. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que la propia coalición cívica tenía interés en esta causal porque le estaban acusando y tienen su propio proyecto de juicio político contra Ricardo Lorenzetti por estas mismas razones, en calidad de presidente de la Corte Suprema, cuando muchos de estos desmanejos se estaban llevando a cabo. Bueno, es una causal que en principio para este periodo, el periodo Maqueda, finalizó, pero que sigue trabajando para el resto de los años 2006-2008 y del 2021 a 2023. Finalizada de alguna manera esta causal, vamos al tema que nos compete ahora, que es el tema de coparticipación. La coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, que, si se acuerdan, fue un poco lo que terminó motorizando el juicio político de los jueces de la Corte Suprema. Fue precisamente los chats de Marcelo D'Alessandro y Silvio Robles el condimento político necesario para que Alberto Fernández finalmente terminara anunciando a principio de año que iba a avanzar en la investigación con los jueces de la Corte Suprema. Por un lado, tenemos la causal de coparticipación, que lo que hace es plantear la hipótesis de que hubo una negociación supuesta entre el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y la Corte Suprema para que la Corte sacara un fallo que beneficiara a la Ciudad de Buenos Aires. Toda esta negociación supuestamente realizada a través de Silvio Robles, que por un lado, Eje Federalismo, atacaba a cuál era la distribución de los recursos entre las provincias, por eso el interés de los gobernadores, pero por el otro lado la parte política, que es decir, el eje de la relación de la amistad entre Silvio Robles y Marcelo D'Alessandro, que son los chats básicamente. Ya en su momento, cuando empieza el litigio entre la Ciudad de Buenos Aires y la Nación, cuando Alberto Fernández baja la coparticipación que había aumentado en su momento Mauricio Macri, hay un pedido de apartamiento de parte del Frente de Todos para el juez y presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosati, basándose en la premisa de esta supuesta amistad entre Robles y D'Alessandro. En el Frente de Todos se agarraban de la supuesta visita, asistencia conjunta a la cual habían asistido a el cumpleaños del fiscal Juan Bautista Maíquez, hoy juez, de Robles y D'Alessandro en un hotel de la Ciudad de Buenos Aires, y agarrándose de si aparecen juntos en un cumpleaños es porque son amigos, y por lo tanto hay una parcialidad de parte de Rosati que tiene que fallar en materia de esta discusión en torno a la coparticipación. Finalmente la Corte Suprema obviamente termina rechazando el pedido de apartamiento, emite la acordada en la cual obliga al gobierno nacional a aumentar la coparticipación, y ahí es la novela conocida, arranca el juicio político. El otro factor son los chats de Robles y D'Alessandro, lo que les mencionaba, en el cual en un momento de los chats de Telegram, Robles le dice a D'Alessandro, cuando la Corte rechaza la recusación, hace girar esto como que es el fallo Robles, hace girar en los medios como dando a entender que él había intervenido para que se rechazara la recusación, y en cierto sentido dando cuenta de su peso y de su importancia dentro de la propia Corte Suprema, que podría llegar a que los Supremos fallen o rechacen, digamos, una cautelar que le habían planteado. A ver, esto forma parte de las discusiones que estamos viendo hoy con Juntos por el Cambio respecto a si es válido utilizar chats que fueron filtrados ilegalmente, que son personales, como insumo para el juicio político. El Frente de Todos sostiene que como esto es un juicio político y no es un juicio judicial en sede penal, no se sostienen las mismas reglas. Ahora, siento un precedente complicado, hay que ver cómo va avanzando la discusión que se había dado hace unos meses entre la citación al juez Ramos y al otro Ramos Padilla, que diferían respecto a si se podían usar los chats o no como prueba. Es un terreno más bien pantanoso que el Frente de Todos quiere solucionarlo citándolos a D'Alessandro y a Robles para que ellos testifiquen. Hay que ver si comparecen. Es dudoso que comparezcan el 1 de agosto, pero bueno, más allá de eso, ¿qué significa la utilización de estos chats? Claro, y lo que dice por otro lado el Frente de Todos es que ellos tomaron conocimiento de estos chats a partir de lo publicado en los medios. Que ellos no recibieron los chats por algún lado, por un tercero que les hizo llegar a
a los diputados nacionales. Los chats los conocen ellos porque los medios lo publicaron, ¿no? Y ahí tienen la información. Por eso también, dice el Frente de Todos, no nos pusimos a investigar nosotros, dicen los diputados, si son, cómo llegaron a los medios. Sí. ¿No? Ahí está también un poco la discusión. Sí, no me acuerdo la frase exacta, pero que dicen Leopoldo Moró y Rodolfo Tailade es que son información de interés público y por lo tanto eso justifica que sean utilizados. Ahí la diferenciación clave es entre algo que es un juicio político y lo que puede plantearse en tribunales. Son discusiones distintas, pero bueno, hacen a algo que incluso el Frente de Todos en años anteriores tenía posturas totalmente distintas. Claro. No es casualidad que Juan Manuel López, cada vez que le toca argumentar en contra de la utilización de estos chats, se vale de argumentos que habían sido del Frente de Todos para otras causas, o el caso de Raúl Zaffaroni, digamos, juegan un poco con esta doble postura. En principio, el Frente de Todos tiene una mirada muy clara de que esto es de interés público, esto es un juicio político y por lo tanto se pueden aplicar. Pero bueno, da espacio para chicanas. Bueno, y digamos que la agenda está planteada. Lo que vos estás señalando, María, es el próximo 1 de agosto, cuando se retome el trabajo ahí en la Comisión de Juicio Político. Vos dejas ahí un planteo también, que es si van a concurrir o no D'Alessandro y Robles, dejando algunos signos de interrogación o respecto a ver qué es lo que puede llegar a pasar con ellos. Ellos están obligados a venir a la comisión. Ellos están obligados. No están invitados, están citados como testigos. Exactamente, y ya tienen antecedentes en la presidencia de la Comisión de Juicio Político de, por ejemplo, en el caso de Tonón, de haber intervenido un juez y haberlo obligado a comparecer. Bueno, sabemos cómo es un tira y afloje. Por ahí no viene el primero, los vuelven a citar porque estaban de vacaciones, lo vuelven a citar otro día y tampoco porque estaban en un viaje. Hay que ver cuánta insistencia le quiere dar el Frente de Todos y hay que ver políticamente qué consideran que es mejor estrategia tanto Robles como D'Alessandro. Claro. Preguntas en la Comisión de Juicio Político al Frente de Todos y te dicen que tal vez Robles viene el 1 de agosto, que hay posibilidades. De D'Alessandro no lo saben. Será viendo, la amenaza clara está ya ahí sobrevolando las cabezas, que es los podemos traer por la fuerza pública, claro. Pero bueno, siempre es un cálculo de costo-beneficio sobre el costo político que puede llegar a tener. Yo creo que más de un diputado del Frente de Todos está con muchísimas ganas de traerlo por la fuerza pública, pero claro. Bueno. Y a lo mejor en el medio también hay alguna conversación. Vamos a escuchar enseguida a lo que decía respecto a este juicio político Leopoldo Moró, pero atención que también puede existir alguna conversación extraoficial entre diputados de Juntos por el Cambio, diputados del Frente de Todos, donde señalen D'Alessandro va a venir, o Robles, principalmente el tema de D'Alessandro, va a venir, pero después del 13 de agosto. Pasado el 13 de agosto, el 14 ya viene. No tiene ningún problema. Pero dejemos pasar el 13. Puede haber alguna conversación. Puede pasar. ¿No? Alguna propuesta de un lado o del otro y entendimiento en la comisión. A ver qué decía Leopoldo Moró, el diputado del Frente de Todos. Pretender desmerecer un trabajo que se ha llevado adelante con mucha responsabilidad durante muchas audiencias, con numerosos testigos, pruebas documentales y los elementos que se han ido aportando, sosteniendo de que esto ocurre en todos lados y que por lo tanto esta cuestión no tiene seriedad ni envergadura, me parece un argumento francamente débil. Efectivamente, es muy probable que en muchas obras sociales haya irregularidades, como se ha señalado incluso por parte de diputados de la oposición en muchas oportunidades refiriéndose a otras obras sociales. Pero no es lo que estamos discutiendo aquí. Esta no es una comisión que está discutiendo el funcionamiento de las obras sociales en Argentina. Esta es una comisión que está funcionando en virtud del artículo 53 de la Constitución Nacional, promoviendo un juicio político a los miembros de la Corte. A los miembros de la Corte. No es un puñado de personas que administran una obra social, que más allá de que pueda haber o no irregularidades, no están, por lo menos hoy, bajo nuestro foco. Estamos hablando nada más y nada menos que de la cabeza
de uno de los poderes de la República, tan mentada en todos los discursos de la política, que tiene, sí, efectivamente, una responsabilidad directa y colectiva sobre el funcionamiento de la obra social. Ahora, ¿qué sucede en esa responsabilidad colectiva? Que se adjudicaron roles, y esos roles están reconocidos en el famoso mail o correo electrónico del doctor Maqueda, que asume que efectivamente él se hizo responsable de ese rol que es supervisar el de la obra social, o la actividad de la obra social. Otros se hicieron responsables de otras áreas, la de la biblioteca, la de distintos temas o temáticas de la Corte, etc. Y surge a la luz de las evidencias que se han mostrado aquí, que esa responsabilidad era una responsabilidad directa. Bueno, ahí estaba Leopoldo Moró, el diputado del Frente de Todos. Moró, que se convierte junto con Tailade y Vanessa Siley. Y Vanessa Siley en los voceros del bloque. Absolutamente. En los preguntones, ¿no? Del bloque, de la bancada. Yo diría la punta de lanza, sí, ¿no? Exactamente. De la comisión de juicio político, porque, bueno, son los que más acicatean, ¿no? Con las preguntas, con los pedidos de prueba, que bueno, y que generan sobre todo la polémica con Juntos por el Cambio, ¿no? Que desatan la reacción inmediata tanto de Juan López, de la coalición cívica, o del diputado Tonelli, ¿no? Cuando asiste a la comisión. Así que son los que, bueno, los que llevan la voz oficialista en la comisión de juicio político, sí. A ver qué decía Pablo Tonelli también en la comisión. Es interesante recordar estos momentos que están, digamos, trascendiendo de este juicio político. Recordar las discusiones o las palabras de los legisladores en la propia comisión. Tonelli de El PRO, por aquí por la Ciudad de Buenos Aires. Las supuestas irregularidades en el funcionamiento de la obra social no son más que vicios, defectos o errores que ocurren en todas las obras sociales del país. Yo la invito a que convoquemos a personas que no han sido bien atendidas por el PAMI o por el IOMA, y le aseguro que llenamos la plaza del Congreso con personas que no han recibido sus prótesis en término, que la ambulancia les llegó tarde, que no le dieron el turno para la cirugía, etc. Es decir, no son irregularidades, son defectos en el funcionamiento de la obra social que por supuesto no hay que elogiar ni aplaudir, pero están lejísimos de constituir mal desempeño como se pretende. Por otra parte, estas supuestas irregularidades, para las cuales hemos escuchado muchos testigos, hemos reunido muchos papeles, mucha documentación, etcétera, no son otra cosa más que la reproducción de las conclusiones de la auditoría que ordenó la propia Corte. Estamos, en definitiva, repitiendo, nada más que dándoles un carácter mucho más grave, o pretendiendo darle un carácter mucho más grave, estamos, en definitiva, repitiendo las conclusiones a las que llegó la auditoría ordenada por la propia Corte, y respecto de las cuales la propia Corte tomó decisiones para subsanar, para corregir esos defectos encontrados por la auditoría. A lo cual se agregan algunos cargos verdaderamente curiosos, por no decir cosas más graves, como por ejemplo la falta de designación de directores o de no sé qué funcionarios. Mire, Presidenta, si la falta de designación es causal de mal desempeño, en este mismo instante denuncio y pido el juicio político de todos los diputados, incluido yo, y de todos los senadores, que hace no sé cuántos años que no designamos al defensor del pueblo. Creo que vamos por 10, 12, 15 años, no sé cuánto hace que no designamos al defensor del pueblo. Pues entonces, si no designar a un funcionario es causal de mal desempeño, sometámonos todos nosotros a juicio político. Desde ya me declaro culpable. Ahí estaba Pablo Tonelli, traía el recuerdo del defensor del pueblo que hace años, después de Eduardo Mondino,
que habrá finalizado su mandato en épocas de fines de Néstor Kirchner, principios de Cristina Kirchner, más o menos para esa época. Después nunca más se nombró defensor del pueblo aquí en la República Argentina. Y lo dijo justamente en referencia a, bueno, que se le está acusando a la Corte, imputando a la Corte de no haber cubierto una vacante en el directorio de la obra social de los judiciales. Entonces, bueno, Tonelli ahí dice, bueno, si hablamos de vacancias, acá hay muchas vacantes que no se cubren y no por eso se les inicia un juicio político, ¿no? Interesante la postura de Tonelli de alguna manera para tratar de desmitificar o de alguna manera relativizar las acusaciones que apuntan contra Maqueda puntualmente, pero en general a la Corte Suprema por las irregularidades en la obra social de los jueces, del Poder Judicial, mejor dicho, contrastando un poco lo que también vos mencionabas, María, o por lo menos lo que dice el oficialismo, ¿no? Lo que dice Tonelli es, bueno, a ver, esto replica, o sea, las imputaciones oficialistas replican las conclusiones de la auditoría que la propia Corte pidió a la obra social. Es que el problema acá es que la Corte Suprema no es que desoye o no es que desconoce las irregularidades, las asumió. El tema es que no se hace responsable. Claro. Ahí está la cuestión. O de alguna manera dice, si hay alguien que es responsable, ¿no? Y ahí empiezan un poco los problemas internos o las reyertas internas dentro de la Corte. Si hay alguien que es responsable, fue el presidente de la Corte mientras estuvieron esas irregularidades y el director a cargo de la obra social mientras mientras estuvieron esas irregularidades, ¿no? O sea, apuntando básicamente a Lorenzetti y a Aldo Tononi. Claro. Pero salvando a Maqueda. Salvando a Maqueda, ¿por qué? Porque supuestamente Maqueda nunca fue formalmente designado al frente de la supervisión de la obra social. Pero lo cierto es que estuvo al frente de la supervisión de la obra social, por lo menos tácitamente estuvo. Entonces ahí hay un juego de quién tiene la culpa y quién no tiene la culpa, y quiénes se despegan y quiénes quedan con los dedos pegados, etcétera, etcétera. Veremos cómo termina este capítulo. Bueno, vamos a ver también qué es lo que decía Vanessa Siley, diputada del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires, y además ella trabaja en el Poder Judicial. Ella forma parte también de un sindicato, ¿no? Dentro es afiliada de la obra social del Poder Judicial. Vamos a escuchar a Vanessa Siley. Efectivamente nos encontramos en la etapa de haber reunido las actuaciones sumariales de un primer momento, de un primer periodo, el que sí hemos denominado periodo Maqueda, con todos estos fundamentos, sobre obra social. Esto es el artículo 13 del reglamento. Reunidas estas actuaciones, esta investigación, esta primera etapa, se le puede dar traslado, se le puede cursar notificación al magistrado, en este caso al doctor Maqueda, para que venga a informar a la comisión. En ningún momento esto es una imputación o se lo puede asemejar a ninguna otra figura procesal. Es incluso una facultad del denunciado, en este caso cualquier ministro de la Corte, en particular del doctor Maqueda, venir a hacer uso de su voz e informar a la comisión lo que tenga para decir sobre esta reunión de actuaciones sumariales que es prueba y cargos, que es lo que se le ha cursado a el ministro Maqueda. Esto lo quiero dejar bien en claro porque incluso, si no va a saber no se viene a defender. No es una etapa de ejercicio de defensa. Es más, el propio artículo 13 del reglamento dice que no obsta el verdadero derecho de defensa que se utilizará en el Senado oportunamente. Esta figura del artículo 13 ya lo explicamos, está bien que el doctor Tonelli no estuvo presente, pero lo explicamos en su naturaleza la pasada reunión cuando nuestro bloque hizo la presentación respectiva.
y que es importante que se sepa. La presentación que hicimos la semana pasada como bloque es una presentación que no se hace desde la presidencia, se hizo desde el bloque nuestro. La presentación desde la presidencia es la que estamos poniendo a consideración el día de la fecha, que fue cursada con anterioridad, por lo cual pudieron ustedes expresarse correctamente, que es lo que corresponde. Lo que se le va a circular, lo que se le va a notificar al juez Maqueda, es lo que ustedes tuvieron y lo que ustedes están contestando ahora. Así que no hubo quiero decir esto, no hubo ningún acto intempestivo por parte de la conducción de la comisión, no hubo ni hay una imputación a nadie, sino lo que estamos haciendo es reuniendo las actuaciones sumariales, todo el proceso de investigación hasta la fecha. No hay un auto de procesamiento, creo que también se utilizó esa analogía, que también es incorrecta. Se reúnen y se le cursa para ver si el ministro Maqueda, después de haber sido el más nombrado acá, pero no por estos diputados y diputadas, por la cantidad de testigos que vinieron, por la prueba informativa que se recogió. Por ese motivo es que se le cursa al ministro Maqueda para que él pueda venir a informar. Puede hacerlo por escrito si quiere también. O puede, si quiere, no hacerlo. Bueno, ahí estaba Vanessa Siley. Lo cierto es que Maqueda desoyó al Congreso, desoyó a la comisión, no presentó un escrito, ni siquiera formalmente decir gracias por la invitación. Sigan para adelante, yo lo sigo mirando por Diputados Televisión. Ni siquiera eso dijo, ¿no? Nada. Podría. Nada. Nada, tenía todo el derecho de hacerlo, Sí. ¿no? No estaba obligado, ¿no? Claro. Y era obvio que lo iba a hacer por cuanto la Corte Suprema desde un primer momento le pareció inaudito, obviamente. Exactamente. Como era de esperar, le parecía inaudito que se le inicie un juicio político que lo consideraba una embestida del oficialismo contra el máximo tribunal y en defensa suyo, obviamente, la oposición, ¿no? Por lo tanto, la estrategia de la Corte Suprema es no darle cabida ninguna a los argumentos del oficialismo para avanzar. Bueno, lo cierto es que esta comisión se retoma su trabajo el próximo 1 de agosto. Laura, gracias. Un placer. María XL, hoy, gracias, A usted también, gracias por estar ahí, quédese en sintonía, quédese en Diputados Televisión, ya llega la tercera edición con Amanda Alma y toda la información. Gracias, esto fue la segunda edición, nos estamos reencontrando.